Muy buenos días, mi nombre es Victoria Bustamante y en esta mañana vamos a tener una exposición de citas del libro Manifiesto Pedagógico Cristiano Alternativo. El autor de este libro es Hans Roeg. Él ha sido un matemático, teólogo y uno de los principales impulsores de la educación en el hogar en nuestro país. Autor de los libros de matemática activa y matemática divina, ¿no? Y entre otros escritos. Su labor, pues, se ha caracterizado por una defensa clara y bíblica del rol de la familia en la educación y su ministerio, a través de escritos, conferencias y consejos llenos de mucha bondad, ¿no? Ha sido un pilar para las familias que buscan educar bajo principios bíblicos. Nosotros lo recordamos pues como un esposo amoroso, un padre ejemplar, ¿no? Cuya fe inquebrantable y generosidad siguen bendiciendo a muchas familias. Bueno, este libro hemos leído a lo largo de 2 meses y pues la motivación de Hans al escribir este libro ha sido pues compartir la experiencia que él ha tenido con otras filosofías y nos presenta un manifiesto educativo, como dice ahí, manifiesto pedagógico cristiano alternativo, ¿no? Vamos a comenzar con la exposición de citas. Dice así, la primera: estamos convencidos de que toda educación debe servir para el bien de los niños, ¿no? Y como dice que a lo largo de los años hemos llegado a conocer y descubrir diversos principios pedagógicos que efectivamente contribuyen al bien de los niños, ¿no? Por eso es que él propone este manifiesto, ¿no? Porque a lo largo de los años que ellos han ido trabajando, han descubierto principios pedagógicos que sí contribuyen a ese bienestar de los niños, ¿no? Pero lamentablemente donde los entornos donde ellos han trabajado no han podido desarrollarlos, ¿no? A excepción, como dice, de su propia familia. Y este manifiesto, pues, es dedicado a todos los cristianos que desean una mejor educación para nosotros, o sea, para los padres y para sus hijos, ¿no? Una educación que tome en serio como personas, ¿no? Que no les imponga sufrimientos innecesarios y que sobre todo les ayude a cumplir plenamente el buen propósito de Dios para sus vidas. Una educación que no le quite al niño su alegría natural de vivir, su curiosidad, su seguridad en sí mismo, su individualidad. Proponemos una educación, nos dice él, ¿no? Cristiana, porque hemos entendido y experimentado que el Señor Jesucristo vive, gobierna nuestras vidas y tiene derecho a que pongamos también el área de la educación bajo su señoría. Entonces, a continuación, él nos dice pues que él ve la relación con Jesucristo, o el cristianismo lo entiende como una relación personal con Jesucristo, como una cosmovisión o un estilo de vida, ¿no? Y con educación cristiana él nos está hablando pues acerca de una educación que refleja en todo momento nuestra relación con Jesucristo, ¿no? Como nuestro Señor, y también sus principios para nuestras vidas, ¿no? Sea en el entorno donde nos encontremos. Con alternativa se entiende pues como una opción diferente o con una posibilidad de escoger, ¿no? Entonces hablamos de una alternativa no solamente en cuanto a horarios, edades de los alumnos, u otros detalles, ¿no? Más bien hablamos en términos de convicciones pedagógicas distintas, las cuales utilizarán métodos, currículos, todo distinto y una visión distinta también de lo que es educar, ¿no? Luego vemos la educación que practica una persona, nos dice, o un sistema está estrechamente ligada a su cosmovisión, ¿no? A su ideología, religión. Es natural, cuando uno enseña, pues transmite todos esos pensamientos, ¿no? Entonces, nos menciona que todos tenemos libertad de conciencia y esa libertad implica que nosotros tenemos el derecho de mantener nuestra convicción, ¿no? Al momento de educar. Entonces, por eso dice, en consecuencia, cada persona tiene el derecho a una educación de acuerdo con su propia cosmovisión, religión o filosofía, ¿no? Y luego nos dice que el sistema existente es dominante, es ineficaz, porque enfatiza muchas veces y valora el cumplimiento de normas, pero como decía en un inicio, la educación debería buscar el bien de los niños y en este caso no busca el bienestar de los niños, porque los masifica, los despersonaliza, los somete a, pues, al mismo molde, a las mismas exigencias, ¿no? Pasa por alto necesidades básicas, como por ejemplo recibir atención personal, poder expresarse sin temor o moverse físicamente, ¿no? Y muchas veces esa permanencia en este ambiente causa muchos daños a los niños, ¿no? Desde fobias, angustia, nerviosismo y en algunos casos hasta llegado al suicidio, ¿no? Luego nos dice, nos menciona sus precedentes pedagógicos. Hay precedentes que él los ha considerado, de los cuales él ha aprendido y los toma en cuenta, ¿no? Como una base. Entonces, el primero es el entrenamiento de los discípulos de Jesús. Nos dice así, el Señor Jesucristo fue llamado el Maestro por excelencia. Como educadores cristianos nos corresponde siempre regresar al ejemplo de Él.
Y en cuanto a la educación, los ejemplos más claros encontramos en la forma como Jesús entrenó a sus discípulos. Y él nos dice, ¿no? Nadie obligó a los discípulos a seguir a Jesús. Los discípulos escogen al maestro porque ven en él una persona de quien pueden aprender cosas muy valiosas. Y el maestro también escoge a los discípulos, ¿no? Porque ve en ellos personas dispuestas a aprender, a cambiar y a seguir el ejemplo del maestro. Jesús no reunió a sus discípulos en un lugar especial, ¿no? Por como dice acá, una escuela, una iglesia, ni tampoco estableció un horario de clases. Él compartió su vida entera con los discípulos. Ellos iban a donde él iba, ¿no? Una educación cristiana no puede limitarse a enseñanzas y clases. Las lecciones más importantes se aprenden en la convivencia diaria, donde incluso salen a la luz las debilidades, ¿no? Y donde entonces justamente uno puede actuar frente a ellas, ¿no? Y también se aprende la ayuda mutua y se practica y se aprecia, ¿no? Y nos dice que en qué consistía el ejemplo de Jesús, nos habla acerca de sus cualidades de carácter, ¿no? Entonces, Jesús nos mostró con su vida las cualidades que nosotros debemos aprender. Y después de dar el ejemplo, él desafiaba a sus discípulos, pues diciéndoles que hicieran lo mismo, ¿no? Él nunca les tomó exámenes, más bien, tampoco le interesó cuánto tenían en su cabeza, cuánto conocimiento. Lo que sí les interesó es que si ellos podían hacer lo que él les había enseñado. Y luego de la enseñanza de Jesús, el siguiente presente pedagógico es el sistema escolar cristiano propuesto e implementado por la Universidad de las Naciones de Hawái. Nos dice que de ellos han aprendido cuán importante es colocar todas las áreas de la vida y del conocimiento bajo el señorío de Dios, y que no existe un terreno secular o neutral en el ámbito de la educación, y que también es necesario evaluar y reinterpretar todo a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Luego nos presenta la fórmula Moore, que es una educación activa en familia. Nos dice que ellos eran educadores y que en algún momento hicieron una investigación, más o menos unos 8.000 trabajos científicos, y los resultados de estas investigaciones señalaron que los niños que comenzaron la escuela entre los 8 a 10 años se desarrollaron mucho mejor que los que entraron temprano, y en diversos aspectos, ¿no? Su rendimiento académico, su madurez emocional, su comportamiento social eran mucho mejores. Y ellos publicaron los resultados de estas investigaciones bajo el título de Mejor tarde que temprano y aconsejaron a los padres, pues, a raíz de estos resultados, mantener en sus casas, ¿no? A sus hijos hasta que tuvieran por lo menos los 8 a 10. Y ellos luego reconocen, porque son cristianos también, que la familia es el lugar asignado por Dios para la educación de los niños. Es lo mejor para los niños, nos dice, ser educados enteramente por sus padres, por lo menos durante los años de educación primaria o incluso hasta la educación secundaria. ¿Qué es lo que ellos han aprendido de los Moore? Han aprendido las lecciones más valiosas acerca del desarrollo de los niños y acerca de un concepto educativo que permite a los niños ser niños y saca lo mejor de sus propios intereses e inclinaciones. Y también dice, ellos les animaron a que no se preocupen mucho por los criterios formales de la escuela, por ejemplo, aprobar ciertos exámenes a una determinada edad, más bien a confiar en el desarrollo natural del niño, ¿no? Y en su propia motivación para aprender. Luego nos presenta la escuela activa según Rebecca Will en Ecuador y nos dice que el principio central de esta escuela activa consiste pues que la actividad propia del niño es el motor más fuerte del aprendizaje, ¿no? Y que no la enseñanza dada por el profesor, no un currículo, no un método, sino lo que el mismo niño hace, busca e investiga por interés propio. La escuela tradicional lamentablemente condena a los niños a la pasividad. La escuela mata la curiosidad, la creatividad y la motivación innata del niño para aprender. ¿Y qué es lo que ellos han aprendido? Nos dice el gran valor de una amplia gama de materiales concretos que incentivan los aprendizajes y descubrimientos de los niños. La importancia de un ambiente de libertad, ¿no? Para que ellos puedan escoger entre múltiples acciones, múltiples opciones, qué actividades pueden hacer y también que les permite moverse físicamente, ¿no? Lo que ya había señalado Moore. ¿No? De tomar en cuenta también al niño y no tratar de apurarlo a la fuerza, ¿no? Sino respetar su madurez. Y luego nos habla, en una parte también hace unas críticas al sistema escolar. Es un poquito amplio, solamente tomar unas citas donde nos dice, él presenta a tres autores, ¿no? A John Hall, John Taylor Gatto y Charlotte Isobert, que han profundizado la crítica del sistema escolar, cada uno en su propio entorno, con sus propias experiencias, incluso uno de ellos fue un profesor que fue reconocido el mejor. Todos ellos, desde su experiencia personal con el sistema educativo tradicional, y sus investigaciones pedagógicas e históricas llegan a esta conclusión, dice, el verdadero propósito del sistema escolar actual no es la educación.
El propósito para el cual fue creado, según las palabras de sus propios fundadores, es la formación de personas que obedecen ciegamente a las instrucciones que reciben, sin reflexionar o pensar por ellos mismos. Porque esta clase de personas que las grandes empresas desean tener como sus trabajadores y que los gobiernos políticos desean tener como sus súbditos. Otros propósitos mencionados nos dicen que es desprestigiar y desarraigar el cristianismo y enajenar a los niños de sus padres para destruir las estructuras familiares y crear una sociedad donde los niños pertenecen al Estado. Gato nos dice que a través de los documentos históricos, ¿no? Y de los también nos va a mostrar acá una cita que la principal meta es la manipulación de la sociedad. Y a través de esta cita nos dice, el verdadero propósito de la escolarización moderna fue anunciado por el sociólogo legendario Edward Roth en su manifiesto de 1906, Control Social. Allí escribió, planes están en camino para reemplazar la familia, comunidad e iglesia por propaganda, medios de comunicación masiva y educación. Él, por supuesto, quiso decir escolarización. La gente son solamente pequeños pedazos moldeables de pasta humana. Es así como nos ven. Y es por eso que se entiende como un plan, ¿no? Que han hecho para destruir a las familias y con un fin de controlarlos. Y finalmente nos muestra lo que son los ejemplos negativos del sistema escolar. En esta parte, Hans nos muestra varios ejemplos de su experiencia, él como ellos en su casa hacían también un refuerzo escolar a niños que tenían dificultades, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos, acá les voy a compartir, dice, un alumno tiene la tarea de buscar 10 palabras en el diccionario y copiar sus definiciones en su cuaderno. Eso es lo que le dejó la maestra en la escuela. Entonces, Hans le pregunta, ¿no? Si sabe el significado de las palabras que él está copiando en su cuaderno. Y le dice, no. Él nota pues que solamente tiene una idea borrosa de una o dos de ellas. Las otras le son desconocidas totalmente. Y obviamente, pues porque el alumno no comprendió la definición que acaba de copiar, lo único que ha hecho es copiar sin entender. Y él dice, pues no, esto no me extraña, pues la definición contiene por lo menos tres palabras que mi alumno tampoco conoce. Él copia un concepto, el significado de una palabra, pero dentro de ese significado hay varias palabras que él no conoce. Obviamente no va a entender el significado, ¿no? Dice Hans, intenta explicarle lo que significa, pero el alumno no tiene paciencia conmigo y le dice, continuemos rápido, quiero terminar esa tarea, después tengo todavía una tarea de matemática. Entonces, en conclusión, la tarea entera no tuvo ningún valor educativo para el alumno y la sobrecarga de tareas, 3 a 6 horas cada tarde, tampoco le ayuda. Ni siquiera tiene tiempo para escuchar una explicación que le hubiera ayudado a aprender por lo menos algo, ¿no? Y yo esta partecita termino con este ejemplo. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente. Buenos días. Vamos a continuar con la tercera parte que habla acerca del cristianismo, la cosmovisión, la filosofía educativa. Aquí el autor nos va a mostrar acerca de la cosmovisión, de la filosofía, como dice el título, y el punto 1 nos habla de lo que entendemos con cristianismo. Un verdadero cristiano reconoce su pecado. Él cree en eso, ¿no? De que el verdadero cristiano reconoce su pecado, se arrepiente y confía plenamente en el sacrificio de Cristo y lo reconoce como el Hijo de Dios y Señor del universo. Y eso es lo que transforma radicalmente la vida de un cristiano. También para el autor y para muchos de los que estamos aquí, la Biblia es la que está conformada por sus 66 libros que están inspirados, es la máxima autoridad y su verdad está por encima de las doctrinas humanas. La alta crítica teológica, el ecumenismo, el denominacionalismo y el clericalismo. Es decir, que la Biblia es nuestra máxima autoridad en todos los aspectos del cristianismo. Y eso es lo que quiere enfatizar el autor, no en denominacionalismo ni en categorías, ¿no? que hay dentro de las iglesias. El siguiente, por favor. El siguiente, por favor. Cosmovisión bíblica cristiana.
En este segundo punto, la cosmovisión que vemos aquí es el conjunto de convicciones fundamentales que responde a las preguntas más profundas de la vida. Cualquier pregunta que nosotros nos hagamos, ¿no? Y esto transforma nuestra forma de pensar para alinearla con la voluntad de Dios. Es decir, que en nuestra convicción debe estar que nosotros como cristianos queremos que todo lo que hagamos esté alineado con la voluntad de Dios. Ahora, la verdad no proviene simplemente de la intuición, de lo que nosotros creemos, ¿no? De la raza humana, sino del señorío de Jesucristo que abarca todas las áreas de la vida y el conocimiento, por lo que la educación y la pedagogía también deben subordinarse. O sea que la educación debe estar también sujeto a los principios bíblicos y no ser consideradas un terreno secular o neutral. O sea, es decir, que nosotros podemos delegar esto a otro tipo de institución, sino que está relacionado también con la cosmovisión bíblica cristiana. Ahora, con respecto a la fe y la ciencia, la fe está, fundamenta la ciencia. O sea, toda la ciencia parte de axiomas y creencias que no se pueden demostrar lógicamente. Por ejemplo, en la matemática, ¿no? Se tiene que aceptar algunos axiomas por fe, y el autor muestra muchos ejemplos, ¿no? De cómo muchos matemáticos han hecho eso, ¿no? Que gracias a la fe han podido avanzar en esto de la matemática, pero algunos que eran ateos se han estancado. Ahora, con respecto a las leyes de la naturaleza, asumir que son constantes requiere fe. Eh, Muchos ateos tratan de demostrar y hacer demostraciones de cómo es esto de las leyes naturales, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, del cristianismo lo basa en el pacto de Dios con Noé, ¿no? Es decir, acerca del pacto del arco iris, de que no, después de que sale el arco iris ya no va a llover más, ¿no? Ahora, en cuanto a las ciencias humanas, la psicología y la pedagogía son mucho más subjetivas, porque el humano ahí puede tener un libre albedrío, ¿no? No es constante, no es como las ciencias exactas. Ahora, en cuanto a bueno, los cristianos tienen la libertad y el derecho de escoger creencias fundamentales cristianas y evaluar toda teoría científica para ver si encaja dentro de una cosmovisión bíblica. Es decir, que cada cristiano puede tener una convicción, pero esta no afecta, ¿no? A las que son fundamentales, que es con la que el autor al principio nos decía, ¿no? Que él cree en Jesucristo, entonces, y que su máxima autoridad es la Biblia. Entonces, no tiene que afectar a esas creencias fundamentales, pero sí en otras que no las son, puede evaluarlo, ¿no? Ahora, establecer un único sistema científico o pedagogía atenta contra la libertad de enseñanza. Y hemos visto desde los anteriores puntos que no se puede encajar el sistema educativo con una sola visión, que debe haber una libertad, ¿no? Para una libertad de enseñanza. Y el autor ha explicado por qué. Ahora vamos a continuar con el siguiente. Distinción entre observación e interpretación. ¿Qué es la observación? Son datos y hechos medibles, objetivos. La interpretación son conclusiones sacadas de esos datos, moldeadas por las creencias del científico, o sea, su subjetividad, ¿no? Lo que él piensa. Ahora, como deber cristiano, nosotros debemos separar estos hechos de suposiciones y evaluarlos a la luz de la verdad bíblica. Después nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿En qué sentido es la pedagogía una ciencia? La pedagogía es una ciencia humana, lo que significa que estudia a personas, no a objetos. No podemos decir que las personas son iguales, ¿no? Como los objetos, sino que somos distintos. Educar es un arte personal, no podemos encajarnos en un modelo, ¿no? No un proceso industrial, no somos como una fábrica que hace jabones, sino que somos distintos. El producto es distinto. Y por eso la visión cristiana
tiene todo el lugar y la importancia en el mundo de la enseñanza. Ahora, burocracia no es pedagogía. La burocracia versus la pedagogía. El exceso de trámites y políticas estatales distrae el objetivo real de conducir al niño, priorizando el cumplimiento sobre el aprendizaje auténtico. Es decir, que como dentro de la educación del sistema se enfoca mucho, ¿no? En querer cumplir con su plan, en cumplir con sus objetivos, pero no se prioriza, ¿no? En lo que el niño debe alcanzar y conducirse, ¿no? Entonces, hay una diferencia. Ahora vamos a hacer otra diferencia entre la escolarización versus la educación. El sistema actual ha desplazado el concepto original de la educación, o sea, lo ha vinculado a la familia para imponer un molde de escolarización rígida y formal. O sea, que ellos han tenido que hacer eso, ¿no? Ponerlo en un molde. Entonces, bueno, hasta aquí llega mi parte. Muchas gracias. Buenos días, a mí me toca la parte 4 sobre pedagogía cristiana, la preeminencia de la familia. La institución educativa instituida por Dios es la familia. Desde el inicio, Dios ordenó su creación de tal manera que los niños nacen y crecen en familias, las cuales se fundamentan en un matrimonio, según Génesis 1 del 28 y 2, 24. En los 10 mandamientos se refuerza la importancia de la familia con el mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12. Para los niños no existe ningún mandamiento comparable respecto a alguna otra institución o autoridad como gobierno, escuela, profesores, iglesia, médicos, etc. Bíblicamente, los niños no están sujetos a ninguna otra institución aparte de la familia. Siguiente. Hombre y mujer juntos fueron creados a la imagen de Dios. Génesis 1:27. La imagen completa de Dios no es el hombre por sí solo, es la unión de hombre y mujer en el matrimonio y en consecuencia también los hijos que nacen de esta unión. Es que también Dios mismo, aunque Él es uno, es una Trinidad, tres personas en uno. Igualmente, la paternidad es una imagen de quien es Dios como Padre. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda paternidad. Así la traducción más literal, en los cielos y en la tierra. Efesios 3, de 14 al 15. Siguiente, por favor. Ahora esta parte dice, la educación procede de la familia. El mandato educativo se dirige a los padres y tiene como finalidad más importante la educación en la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, de 6 al 9 y Salmos 78, del 5 al 7. Los padres deben educar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor y no provocarlos a ira. Efesios 6, 4. El sabio rey Salomón recibió toda su educación de parte de sus padres y él a su vez educaba a sus hijos de la misma manera. Proverbios 4 del 1 al 6. Así como los padres son encargados de instruir y educar a sus hijos, los niños son encargados de honrar y obedecer a sus padres en cuanto sea en el Señor. Efesios 6 del 1 al 3 y Éxodo 20 y 12. Siguiente, por favor. El conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es el conocimiento más importante. Conocer a Dios implica pertenecer a Dios, estar de su lado, tener una relación de confianza con Él. Salmos 9:10. En Primera de Timoteo 2:4 se iguala llegar al conocimiento de la verdad con ser salvos. Esto es mucho más que un conocimiento intelectual. Jeremías 2:8, Isaías 29:13 consiste además en el temor a Dios es el principio de la sabiduría. El temor a Dios no es un miedo esclavizante, pero es una profunda reverencia ante Dios, ante su majestad, ante su grandeza, ante su pureza, su justicia y todo lo maravilloso que es Él. El cumplir los mandamientos de Dios
el verdadero conocimiento de Dios se demuestra en acciones. El amor a Dios y al prójimo. Esta es la consecuencia lógica de lo anterior, pues el cumplimiento de la ley es el amor. Siguiente, por favor. Todo lo dicho, a esto procede el conocimiento o la convicción del pecado mediante la ley de Dios. Esa es la gran tarea. Esa es la primera obra del Espíritu Santo en una persona que todavía no conoce a Dios. El siguiente paso que hace es el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Cuando Dios hace entender a la persona el significado de la muerte de Jesucristo por el pecado del mundo y de su resurrección. Jesús habla en este contexto también de nacer de nuevo, y ahí están las evidencias en la Biblia. El otro punto que dice, este conocimiento de Dios no debe confundirse con la pertenencia a una religión o iglesia determinada. Una persona que conoce a Dios pertenece a Dios y a nadie más, pero por supuesto tiene comunión espiritual con todas las otras personas que también pertenecen a Dios. Siguiente, por favor. Y esto, el conocimiento de Dios obviamente evidencia un buen carácter y la formación del carácter. Dice, una segunda meta de una educación cristiana es la formación de un carácter cristiano. Esta formación puede suceder solamente si el educador mismo es un ejemplo con su propia vida. Segundo punto dice, la norma y medida de un carácter cristiano es Cristo mismo. Algunos valores de la sociedad actual son antivalores desde la perspectiva de Dios y viceversa. El otro punto dice, en una persona nacida de nuevo, Dios mismo se encarga de formar en ella un carácter cristiano por la obra de su Espíritu Santo en la persona. Según las evidencias bíblicas, el educador solamente necesita ayudarle en cómo participar de esta obra al Señor. Siguiente punto es, una persona no nacida de nuevo, en cambio, no podrá así nomás pensar y actuar de manera cristiana. Necesita estar confinado bajo la ley. Gálatas 3:23, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Una vez que la persona llegue a Cristo, será libre y podrá ser formada por Dios desde su interior con la ley de Dios escrita en sus corazones. Siguiente punto ya para terminar, el conocimiento y habilidades prácticas. Una educación cristiana no descuida los conocimientos intelectuales y las habilidades prácticas, solamente está consciente de que el conocimiento de Dios es lo primero y todo lo demás fluye desde ahí. Qué interesante, ¿no? La Biblia testifica que Dios mismo da a las personas ciertas habilidades prácticas y ciertos conocimientos científicos, y que eso también puede ser parte del conocimiento de Dios. Salomón dice también que un trabajador que sabe hacer su trabajo bien será valorado. Proverbios 22:29. Y los niños educados en casa, dice, hemos visto que bíblicamente la educación de los niños tiene su lugar en la familia. Aunque los padres pueden delegar ciertos aspectos de la educación a otras personas, esta educación en familia abarca todos los aspectos, la formación del carácter, la instrucción espiritual y la enseñanza intelectual práctica. Muchas gracias. Buenos días. Continuando con la exposición, vamos a ver el punto 5, que es un modelo práctico de educación cristiana alternativa. ¿Por qué es necesario que existan alternativas educativas? La sociedad actual ha establecido un sistema de educación no cristiana y sin embargo, reconoce como fundamental, ¿no? En que cada uno escoja libremente sus creencias y convicciones. Cada familia es diferente, tiene condiciones diferentes y necesidades diferentes. Las imperfecciones de un sistema único afectará a algunos niños más que a otros. Entonces, un sistema educativo no puede ser aplicado, ¿no?, para una población entera, ¿no? Es necesario que exista una diversidad y que cada familia tenga la libertad de escoger entre las distintas alternativas.
Como educadores alternativos, defendemos el derecho de las familias con convicciones pedagógicas distintas a la de la educación estatal, de educar a sus hijos según sus propias convicciones pedagógicas. ¿Por qué una escuela sin separación de grados? Una escuela donde se juntan niños de diferentes edades es similar al modelo de una familia. En una familia son de diferentes edades. Este modelo de convivencia asegura que los niños aprendan a convivir con las diferentes edades. La separación de niños por grados incentiva una mentalidad de competencia que es antisocial, ¿no? Este, Generalmente los alumnos son masificados y no valoran su propia manera de ser. El sistema escolar exige de los niños unas habilidades que son muy superiores a sus niveles. Cuando obligamos a los niños menores de 7 años a sumar y restar, no comprenderán, lo hacen mecánicamente, porque su cerebro todavía no alcanzó la madurez necesaria. Según Raymond Moore, los dos lados del cerebro probablemente se establece entre 7 y 9 años. También menciona que Piaget, ¿no?, que en la investigación la estimulación temprana parece involucrar más riesgos al niño pequeño, manifiesta el Piaget, psicólogo suizo, ¿no? Los niños de 6 años o menos con frecuencia no pueden ver lo suficiente para leer bien. Los Moore llegan a la conclusión de que la mayoría de los niños alcanzan una madurez, del oído y de la vista entre los 8 y 10 años de edad, y algunos como a los 12 años. La evaluación, según Piaget, permite saber aproximadamente qué aprendizaje será para cada niño, ¿no? Y por lo cual el camino de acuerdo a sus capacidades mentales. Para el desarrollo de los niños menores de 7 años, el ambiente de familia es más provechoso que el ambiente de una escuela o jardín de infancia. La separación prolongada o frecuente de sus padres causa traumas profundos en el niño. Una objeción frecuente, pero tenemos que cumplir con bueno, a veces decimos, ¿cómo vamos a cumplir con la currícula?, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? De que uno tiene esa disyuntiva, pero podemos ver en la Biblia que Dios nunca ha, ha dispuesto, no ha dicho de que tengamos que enseñar cómo tenemos que enseñar a los niños, ¿no? Según un currículo normado y fijo, según edades cronológicas. Y él ha dicho que no debemos ser de tropiezo al niño y no lo debemos provocar a ira, ni los desanimemos. Eso es lo que ha dicho, ¿no? ¿Por qué una escuela activa? Los niños necesitan ser activos para desarrollar su inteligencia. Esto es una necesidad donde puede desarrollarse de una manera sana. El niño adquiere conocimientos mediante el movimiento físico, no hay una actividad manual. En el transcurso de estas actividades, los niños adquieren de manera natural las capacidades básicas o sea, de lectura, de escritura, también operaciones matemáticas. La motivación más productiva del niño es su propia curiosidad y su propio deseo de hacer algo. El siguiente. El aprendizaje con operaciones concretas. Piaget refiere que el niño entre los 7 y 13 años de edad depende mucho de operaciones concretas. El niño necesita manipular objetos concretos em, para poder entender conceptos, ¿no? Se refiere a objetos tangibles. Quiere tocar, quiere manipular. Y
y sobre todo no someterlos a una experiencia. Eso le fascina al niño. El niño necesita hacer experiencias prácticas con cualquier campo del saber antes de poder entender la teoría. El- También tenemos dentro de este modelo del aprendizaje informal, semi-informal y formal. El aprender completamente informal se refiere cuando el niño no necesita instrucciones, ni horas establecidas, ni exámenes, ni calificaciones. Él mismo se da cuenta de sus éxitos y de sus fracasos y mejora su habilidad por sí mismo. En cambio, en las formales hay horarios establecidos, hay un profesor particular, reciben lecciones a solas o en grupo. am, o también pueden hacer los padres propios, ¿no? Estos horarios. Cuando la instrucción formal es impuesta a la fuerza, eso hace daño más que pueda hacer, eh, más que bien, ¿no? Hace más daño. Una de las mejores maneras en que los padres pueden fomentar el desarrollo social de sus hijos es involucrarse con ellos en los quehaceres y actividades del hogar, al hacer los quehaceres de la casa, al aprender cómo trabajar, cómo relacionarse con el trabajo. Es mucho mejor animar a los niños que trabajen en proyectos prácticos que son interesantes y útiles. Entonces adquirirán también con facilidad los conocimientos y destrezas necesarios para ejecutar el proyecto. Continuando con el tema, vamos a ver un modelo práctico de educación cristiana alternativa. La educación de acuerdo a las inclinaciones y los intereses propios de los niños. Hemos ido viendo que lo más importante es poder encontrar qué es aquello que da de interés para el niño, ¿no? Todo niño busca sus actividades relacionadas con sus propios campos de interés y estos intereses son su motivación más fuerte para aprender cosas nuevas. Cuando el niño tiene interés, este va a ser su fuente de energía para poder aprender más cosas. Una educación alternativa permite que el programa sea personalizado, tomando en cuenta los campos de interés de cada niño. Los educadores deben ser flexibles y responder a los intereses de los niños y proveerles de ideas, información y materiales acerca de los intereses. Cada niño tiene su propio estilo de aprendizaje, o sea, su forma particular de aprender, un interés, ¿no? No podemos decir que hay niños que no tienen interés o que no les gusta aprender, sino que todos tienen un interés. Entonces, nuestra tarea va a ser en los educadores es poder encontrar ese interés. Eh, el modelo de Fleming va a distinguir tres modalidades, ¿no? Hay niños que son aprendedores visuales. Ellos entienden mejor con gráficos, con dibujos, con imágenes, ¿no? Esto les ayuda a ordenar los temas. Los aprendedores auditivos, aquellos que entienden mucho mejor lo que escuchan o lo que hablan, ¿no? Y leen en voz alta. También tenemos los aprendedores sinestésicos, aquellos que aprenden mejor con el movimiento, ¿no? Jugando, caminando, saltando, haciendo gestos. La siguiente, por favor. Siguiendo el modelo de aprendizaje de Gregor, va a distinguir dos modelos de percepción y dos modos de procesamiento. Los modos de percepción vamos a tener aquellos que son aprendedores concretos, ¿no? Los aprendedores concretos van a tomarlo todo en un sentido literal, ¿no? Y se guían por las impresiones de sus sentidos. Los aprendedores abstractos, en cambio, van a entender las cosas de manera simbólica y estos niños pueden aprender, encontrar el significado oculto detrás de lo obvio y de lo visible. También tenemos los modos de procesamiento que van a ser los aprendedores secuenciales. Los aprendedores secuenciales van a ser muy paso por paso. Son buenos en planificar. Los aprendedores aleatorios van a ser más impulsivos, van a ser desorganizados, van a hacer las cosas en cualquier orden, pueden comenzar en medio de una hoja, ¿no? Saltarse hasta el final, ¿no? También tenemos que aparte de estos modos de procesamiento, van a haber tipos o estilos de aprendizaje.
Entre los estilos de aprendizaje van a estar los aprendedores individualistas, que son los que aprenden mejor estando solos. Estos son buenos autodidactas. También tenemos los aprendedores grupales, que pueden aprender mejor en compañía de otros estudiantes. Estos necesitan conversar con otras personas, ¿no? Retroalimentarse para poder entender mejor. Los aprendedores detallistas se fijan en las cosas pequeñas. Y estos aprendedores detallistas pueden memorizar grandes cantidades de detalles. También tenemos los aprendedores globales, que son los que ven primero el cuadro grande y después van a captar la esencia, ¿no? Captan la idea. Dan menos importancia a los detalles y esto hace que poco no puedan recordarlos. Dentro de estos modelos de educación también hay objeciones. Hay una objeción es que si se tiene, es que si los niños reciben un conocimiento solamente de su interés, estos no tendrán un conocimiento completo y no tendrán una enseñanza sistemática, ¿no? El conocimiento completo es difícil de definir porque varía de diferente persona, ¿no? Ahora, dentro de la cosmovisión cristiana, sabemos que el conocimiento completo nos ayuda a cumplir el llamado personal que Dios tiene para nuestra vida, ¿no? Por eso, definir conocimiento completo puede ser para otros en otro sentido, ¿no? Puede ser especializado, en otros puede ser muy general para otros. Cuando se aprende según el interés, se puede avanzar en otros campos de intereses abarcando más áreas que el sistema tradicional, ¿no? Y esto, el autor relata un ejemplo de un niño, ¿no? Que partiendo de un interés que él tenía en las motocicletas, no solamente se enfocó, digamos, a la mecánica de la bicicleta, sino también pudo aprender geografía, pudo aprender física, pudo aprender todo partiendo desde esa área de interés. Se abarcó también otras áreas y inclusive más áreas que el sistema tradicional, ¿no? También otra objeción que se tiene es cómo puede una educadora atender individualmente a 10 o 20 niños si cada uno de ellos hace algo diferente. A los educadores del sistema tradicional les gusta mantener el control y avanzar de acuerdo a su planificación. Esto puede llevar a que en ese afán de tener el control, el educador pueda utilizar métodos manipulativos y opresivos. Esto es lo que se ve en el sistema tradicional, ¿no? Particularmente se tienen muchos niños a los que atender. Entonces, esto hace que el educador pueda perder el control, ¿no? Y pueda utilizar otros métodos para poder lograr llegar a su planificación. El sistema tradicional aplasta la individualidad de los niños por el afán de controlarlos, ¿no? Nosotros necesitamos recordar que durante la educación debemos mantener la confianza en Dios, tenemos que mantener la integridad personal y una relación personal con los niños para no, como dice, ¿no? En estos intentos de vulnerarlos con los métodos de manipulación y de opresión, ¿no? Vamos a hablar también del desarrollo de la inteligencia, ¿no? El desarrollo de la inteligencia es un aspecto muy importante de la educación. Sin embargo, desde una perspectiva cristiana, no es lo más importante, ¿no? Y esto es lo que hace el énfasis, dice, mucho más importante es el desarrollo del carácter. Según Santiago 3, del 13 al 18, se habla de la sabiduría terrenal y la sabiduría de lo alto. Dentro de la sabiduría terrenal vemos la obra de celos, envidia, contenciones. Y algo que se ve, ¿no? Es que todo esto podemos verlo en el afán por las notas escolares y las competencias intelectuales. La verdadera inteligencia y el verdadero Proverbios 28:5, los que buscan al Señor entienden todas las cosas. Bueno, desde la perspectiva de Dios, el desarrollo de la inteligencia tiene valor solamente en cuanto es expresión de un carácter agradable a Dios. La inteligencia del niño no se desarrolla apresurándolo y presionándolo. Debemos respetar el proceso natural de su desarrollo. Cuando presionamos a los niños, estos aprenden a aparentar porque saben, ¿no? Por temor a los castigos que recibirán de sus padres o profesores. Estos malos hábitos de aprendizaje son difíciles de corregir posteriormente. Em,
Las inteligencias múltiples, dentro de las inteligencias múltiples, podemos ver que hay una inteligencia físico-sinestésica, inteligencia naturalista, inteligencia musical, inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal, inteligencia existencial, inteligencia lingüística, inteligencia lógico-matemática, inteligencia espacial, ¿no? Dentro del sistema tradicional solo se toma en cuenta dos tipos de inteligencia, que es la lingüística y la lógico-matemática. Un educador, una educación equilibrada va a tomar en cuenta el desarrollo de todas las formas de inteligencia. En el contexto cristiano, la inteligencia existencial va a corresponder a la inteligencia espiritual, a lo que la Biblia llama sabiduría. Los factores que van a favorecer el desarrollo de la inteligencia son el aprendizaje informal, que se hace en casa, ¿no? Desde la crianza, con los papás. Y el aprendizaje mediante operaciones concretas, como cuando se les asigna tareas a los niños en el hogar. También se aprende con el cuerpo entero, ¿no? Utilizando los movimientos y el aprendizaje en un entorno seguro y libre. Y esto está relacionado con el dentro de la familia, ¿no? Cuando el niño con los papás se siente en un entorno seguro y libre. Evaluar sin calificar, cada niño tiene su combinación única de talentos, habilidades y temperamentos. Por eso, no se debe comparar a un niño con otros niños, solamente debe compararse consigo mismo. El sistema escolar tradicional evalúa el rendimiento de los niños violando este principio y no toma en cuenta las diferencias individuales, sus talentos personales, sus estilos de aprendizaje y sus velocidades individuales de desarrollarse. Una evaluación justa y apropiada debería medir el progreso individual de cada niño en comparación con su nivel anterior. Se debería tomar en cuenta su esfuerzo real y actitud, pero esto no puede medirse de manera objetiva. Las notas escolares son un invento bastante nuevo. Antiguamente no se utilizaban notas escolares. Estas surgieron hace 200 años y fueron introducidas en las escuelas primarias hasta hace 100 años. El modelo educativo usado desde tiempos antiguos era el mentoreo entre el profesor y los estudiantes. Ellos llegaban a conocerse personalmente y vivían en una interacción constante. Las evaluaciones mediante prueba de habilidades cayó en desuso y solamente se evalúa con exámenes teóricos. Las escuelas no podían enseñar a todos los alumnos de manera adecuada, sino a aquellos que se desarrollan de acuerdo al cronograma. Muchos niños no pudieron adaptarse a este marco rígido, por eso se describieron y diagnosticaron más trastornos de aprendizaje, trastornos del comportamiento, hiperactividad, dislexia, fobia escolar, déficit de atención, etc. La experiencia empírica ha demostrado que los niños que no son evaluados con notas alcanzan el mismo rendimiento académico como los niños que sí tienen que dar exámenes. Las evaluaciones y las notas no motivan realmente para aprender, en cambio desplazan la motivación por aprender por una motivación sustituta, por ejemplo, obtener diplomas. Muchas investigaciones demostraron que las notas escolares son altamente subjetivas, no evalúan el esfuerzo ni toman en cuenta la velocidad de desarrollo que se enfrenta en cada niño. Las notas escolares tienen poca relación con el éxito posterior de la vida. Desde una perspectiva cristiana, el verdadero éxito en la vida consiste en la satisfacción de haber cumplido la voluntad de Dios. Entonces, el conocer a Dios debe tener prioridad ante todos los logros académicos, aún en la escuela. Las alternativas ante las notas escolares son evaluación de un progreso individual, elaborar un camino del aprendizaje, examen escrito sin límite de tiempo, examen oral, presentación de trabajo, presentación de portafolio de trabajo y demostraciones prácticas. Para un buen aprendizaje es necesario que el alumno reciba alguna forma de retroalimentación acerca de sus trabajos realizados. Por ejemplo, si comete errores, debemos corregirlos, debemos entender que esto es parte normal de la vida. Desde una perspectiva cristiana, se debe distinguir entre error y pecado. Pecado es una acción moralmente mala que infringe la ley de Dios, muy diferente a un error que puede ser al escribir una palabra o hacer mal un cálculo. Y se deben evitar medidas que humillan o descalifican a un niño que ha cometido un error. En cambio, se le debe ayudar a corregir el error. La evaluación de los alumnos puede ser útil en el sentido de un diagnóstico mental para conocer su madurez en cuanto a su desarrollo natural. Buen día, continuando con la exposición.
tenemos la verdadera calidad educativa, ¿no? Y básicamente aquí no tiene nada que ver las notas escolares ni los exámenes que puedan tomarse, sino básicamente está relacionada con la misma educación que puede recibir un niño. Y al respecto hay una investigación muy interesante de Desfos y a Bouchard, investigadores que hablan acerca del rendimiento escolar y el hallazgo más importante que ellos encuentran es que el involucramiento paternal en la forma de buena paternidad en casa tiene un efecto positivo significativo sobre el rendimiento de los niños, incluso después de eliminar otros factores. Quiere decir que los niños que están escolarizados para el caso de la investigación, que han tenido el apoyo paterno, una buena paternidad presente en casa, emocional, que han estado detrás de los niños, que han estado colaborando, ayudando y facilitando las formas en las que el niño puede aprender mejor, han tenido un alto rendimiento eh, en el caso de los niños escolarizados, ¿no? Inclusive sin importar el tipo de escuela a la que hayan presentado, ¿no? Entonces, ahí se dan cuenta que el factor de buena paternidad es muy importante y en la investigación detallan que los niños educados en casa sacaron aún beneficios mucho mayores en esta buena paternidad. Ahí podemos ver algo muy interesante, ¿no? Entonces tenemos que la calidad no es la cantidad, no importa la cantidad de estudios, la cantidad de horas estudiadas, sino la calidad que se le dedica a los niños. De esa forma es que el expositor, nuestro autor del libro, habla acerca de que ingresar a la universidad no es un indicativo de una buena calidad educativa, ¿no? Porque aún tenemos otro tipo de estudios, otro tipo de formas de oficios también para los niños, ¿no? Todos aprenden, pero no necesariamente lo mismo al mismo tiempo. El aprendizaje es duradero, con entendimiento y con entusiasmo. El ritmo de vida equilibra la calidad del entorno del aprendizaje y del entorno. Entonces, tenemos el punto 11 que es la educación para la libertad, responsabilidad y toma de decisiones, ¿no? Es muy importante que la libertad y la responsabilidad son estrechamente relacionados entre sí. Solamente un ambiente de libertad se puede aprender a ser responsable. Por otro lado, donde la gente actúa de manera irresponsable, se pierde la libertad. También acerca de la escuela democrática, el autor dice, la palabra democrática, a los aspectos mencionados, se aplicará mejor palabras como libertad, individualidad y respeto. Entonces, cuando escuchamos de escuelas democráticas, para el autor deberían ser escuelas en las que los niños tienen la libertad, se les trata con individualidad y respeto, y se les concede esos derechos y se les considera, ¿no? Considerando que el padre, en este caso la madre o el padre, tienen la autoridad delante de Dios como autoridad, pero respetamos su individualidad y respetamos a los niños como tales, ¿no? En el punto 13 tenemos los requisitos para enseñar y educar. Y eso es bien interesante porque dice, uno de los requisitos es amar a los niños, ¿no? Y para los colegios a veces eso no se considera, pero el autor dice que para cualquier educador, sea en casa o afuera, ¿no? Es para escuelas, educación alternativa, el requisito es amar a los niños, ¿no? Como dice la palabra de Dios, dice, si no tengo amor, nada soy. Ser capaz de volver a ser como niño, ¿no? Y como dicen las palabras de Jesús, de cierto os digo que si no volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en los reinos de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El tercer requisito, ser un ejemplo con su propia vida, tener experiencia en la educación de sus propios hijos, ¿no? Como, ¿cómo puedes tú enseñar a otro niño si no tienes práctica con uno? Entonces, dice, el que gobierna, esto es una cita bíblica de 1 Timoteo 3:4, el que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y el siguiente requisito es tener conocimiento y habilidades efectivas.
dignos de ser aprendidos. No es necesario haber estudiado la carrera de educación. Y acá hay una cita muy bonita que voy a leer. Dice, Moisés fue enseñado en los caminos de Dios por su madre, y esta educación prevaleció sobre toda la sabiduría de los egipcios, que le enseñaron después en la corte del faraón. Igualmente, Daniel fue educado por sus padres judíos, y por eso no se dejó influenciar por las costumbres paganas que le enseñaron después en las escuelas de Babilonia. Salomón fue instruido por su padre, el rey David. Juan Wesley fue educado por su madre, Susana, junto con sus 18 hermanos. Durante toda su vida, él estaba agradecido a su madre por haber enseñado un estilo de vida cristiana y disciplinado. Para George Mueller, con sus colaboradores educó a miles de niños en sus orfanatos. Los misionera Gladys Aylward educó a más de 100 huérfanos chinos. Ninguno de estos padres, madres y educadores de la cita fueron profesores profesionales, ¿no? Y esos serían los requisitos para un educador. Hay otros requisitos adicionales si se tratan de educadores cristianos, como el haber nacido de nuevo, estar fundamentado en una cosmovisión cristiana y saber evaluar o reinterpretar las enseñanzas y pensamientos según criterios cristianos y bíblicos, y entender y aplicar principios de educación cristiana alternativa, ¿no? Hay otras selecciones que se consideran para profesores, vamos a pasar eso, y tenemos un punto muy importante, ¿no? Es muy importante la inteligencia, la innovación y tener en cuenta qué cosa es el tradicionalismo, ¿no? Voy a leer esta cita. Dice, el tradicionalismo consiste en copiar lo que ya se ha hecho antes, y esto es exactamente lo que hacen los alumnos de las escuelas existentes durante la mayor parte de su tiempo. ¿Recuerdan cuando ponen la pizarra? Los profesores escriben, los niños copian. Copian lo que el profesor dicta o escribe en la pizarra. Copian lo que está escrito en un libro escolar, copian lo que dice un procedimiento mecánico, entonces todo el tiempo están copiando y reproduciendo lo mismo. Y eso se va pasando por generaciones. Entonces dice, esa mentalidad copista se observa en los profesores. No es casualidad que los genios, que esto es muy diferente, como Einstein, tenían habilidades múltiples, en múltiples áreas. Los genios siempre buscan actividades novedosas y aprenden sobre campos nuevos. Esto es su personalidad. Pero el sistema escolar no deja a los alumnos suficiente tiempo libre y libertad para intentarlo tantas veces como Edison, que inventó tantas cosas que no funcionaba tantas veces, pero finalmente fue uno de los más grandes inventores allá en Estados Unidos, ¿no? La tarea tiene que entregarse ahora y tiene que ser acabada. Es el lema de lo que pasa en la escuela. Entonces, consideremos que la innovación también no está muy presente por el tradicionalismo, ¿no? De copiar. El punto 17, y es el penúltimo, habla de cristianismo, innovación y tradicionalismo. Eh, Dios nos ha dado principios y verdades eternas y absolutas que nunca cambian. Su soberanía, su justicia, su fidelidad, su amor serán para siempre. Pero esto no es tradicionalismo, esto es el orden fundamental del mundo, al igual que como las leyes de la naturaleza. La mayoría de los fundadores de la ciencia moderna tenían convicciones cristianas. Juan Kepler, Isaac Newton, Blas Pascal, Michael Faraday, James Maxwell, Luis Pasteur, Gregorio Mendel y otros muchos. Esto no es casualidad, no es casualidad que estos científicos, dice, ellos creían que Dios había ordenado el mundo según principios eternos y que Dios les iba a permitir descubrir estos principios. Y es muy interesante porque no se trata de copiar, sino se trata de que los principios no se mueven, pero las tradiciones y ese tipo de cosas hay que considerar si realmente son buenas para el aprendizaje de los niños, ¿no? Finalmente tenemos algunas preguntas que algún educador puede hacerse, como, ¿no es esto solamente para ricos, una educación cristiana alternativa? ¿No? Estamos hablando diferente a un modelo de escuela. No, no es necesariamente para ricos. También puede ser cualquier familia, incluso muy modesta. ¿Cómo encontrarán los alumnos un trabajo más adelante? Pues, pues a través de los estudios que puedan hacer, a través del paralelo que puedan hacer como oficios. Entonces hay muchas formas en las que se puedan hacer. No necesariamente es una carrera y es algo, una de las citas que obvié antes, pero hablaba acerca de que en otros países
Hay profesionales, muchos profesionales, como en Estados Unidos, incluso en Perú, que incluso están trabajando como taxistas. Entonces, no se trata de que una educación te produzca profesionales. Pueden haber muchos otros oficios también que puedan desarrollar que tengan igual paga como otros países como Suiza, que mencionaba el autor, que por ejemplo, iban a un tipo de estudios de 4 años, los estudios como de oficios que se conocerían, y entonces ellos cobraban tan igual como cualquier profesión, ¿no? Un diploma todavía no garantiza un buen trabajo, es así. La formación profesional más eficaz no consiste en primeros estudios después del trabajo, sino en una interacción constante entre trabajo y estudio. Muy bien, hemos concluido la exposición de hoy. Son solamente algunas de las ideas más importantes del libro y les invitamos a participar con nosotros en la lectura del siguiente libro. El siguiente libro es El Mercader de Venecia y no se necesita comprar ningún libro. Vamos a leer desde la plataforma de Libro Total, que es completamente gratuita. La obra es de William Shakespeare y vamos a iniciar el 18 de mayo y esperamos que podamos terminar esta lectura de este libro con una obra teatral escenificada por nosotras, las madres que vayamos a participar. ¿Cómo lo harían los niños en sus estudios? Muchísimas gracias.